Muy buenas, mi nombre es David Cascón y os doy la bienvenida a la primera clase de física que solemos dar los profesores. La primera clase de física suele estar relacionada con el estudio del movimiento. Recordad que la física es una ciencia que se encarga de todos los cambios en la naturaleza en los que no se produce una transformación de materia como podemos ver en química. Es decir, todos los cambios que se producen se estudian en física. Y aquí tiene una parte muy importante el concepto que a mí tanto me gusta explicar, que es el concepto de energía. ¿De acuerdo? Entonces, lo que quiero deciros es que para empezar a estudiar la física, lo primero que todos hacemos es estudiar la física desde un punto de vista del movimiento. Esta parte de la física recibe el nombre de cinemática, que es la ciencia encargada del estudio del movimiento. Pues bien, el movimiento forma parte importante de nuestra vida. Ejemplos tenemos muchísimos. Podemos tener un satélite, pues, por ejemplo, pues girando en el espacio, o un coche, ¿vale? Que va a una velocidad determinada, o, por ejemplo, un balón de baloncesto, ¿vale? O una furgoneta, ¿vale? Entonces, estamos pendientes de muchísimas cosas, de muchísimos movimientos, porque nuestro cerebro está especializado en detectarlo. Si yo muevo este balón, el ojo se te va hacia ese balón, ¿de acuerdo? Si yo echo para atrás la furgoneta, el ojo se te va hacia esa furgoneta. Siempre tenemos tendencia a observar lo que se mueve. En este sentido podemos ver a estos niños en la sombra de este árbol y de buena primera ellos ven una furgoneta en funcionamiento que se dirige hacia ellos. ¿Qué es lo que han visto los niños? Un objeto en movimiento, una furgoneta en movimiento. Su cerebro está preparado para ver esa furgoneta en movimiento a través de su vista. Esto que parece algo lógico y tan habitual, nos hace que tengamos una reflexión en la física para que entendamos que dependiendo del punto en el que nosotros estemos observando, nosotros vamos a ver un movimiento u otro movimiento. ¿Qué quiere decir esto? Pues muy sencillo, que desde el punto de referencia que están ellos, los niños, viendo la furgoneta, van a tener un movimiento que va a ir para ellos de derecha a izquierda, aunque nosotros lo estemos viendo desde nuestra perspectiva de izquierda a derecha. Ellos lo ven de derecha a izquierda. Pensarlo bien. ¿Cómo lo ven ellos? De derecha a izquierda. ¿Cómo lo vemos nosotros? Desde nuestro sistema de referencia, desde detrás del móvil o de la tablet o del ordenador. Pues lo estamos viendo de izquierda a derecha. De izquierda a derecha. Ellos lo ven de derecha a izquierda porque su punto de referencia es diferente al nuestro. ¿Qué sucederá con la persona que hay aquí conduciendo la furgoneta? Pues que él verá que son los niños y no él el que se mueve. ¿Os ha resultado raro esto? Pues sí, resulta bastante raro. Porque claro, nosotros sabemos que lo que se está moviendo es la furgoneta. Pero el punto desde el que mira quien conduce la furgoneta, según la física, todo lo que hay fuera de la ventana se está moviendo. Y él está fijo. ¿A esto qué quiere decir? Que el movimiento es relativo. ¿Por qué? Porque desde un punto de vista físico depende desde dónde estemos observando. Está claro que en la vida real esta furgoneta se está moviendo. Pero desde el punto de vista de un observador, a lo cual vamos a llamar ahora en el siguiente punto sistema de referencia, nosotros vamos a tener unos cálculos u otros. Y quiere decir esto que el movimiento, según la física, es relativo. ¿Por qué? Porque depende del punto del que estemos mirando.
Repito, la furgoneta para nosotros va de izquierda a derecha. Para los niños, si nosotros miramos justo al revés de como lo estamos viendo ahora mismo, va de derecha a izquierda. Bien. ¿Y por qué? Porque nuestro sistema de referencia, es decir, del punto en el que estamos viendo, es diferente al de los niños, y a su vez el sistema de referencia de una persona que está dentro del coche también es diferente. Imaginaros en un caso bastante raro que hay una persona que no sale nunca de su furgoneta. Podría creer que todo lo que hay fuera se mueve, pero él no. Eso quiero que os hagáis una idea. Y para que entendáis bien esto, nos tenemos que remontar muchísimos años antes. Como sabéis, según la historia, la Tierra se consideró que era plana. Actualmente sabemos que no. También se consideró que como no se observan movimientos en la Tierra, nosotros hemos considerado que la Tierra era plana, y no solo eso, sino que era el sistema geocéntrico, es decir, que la Tierra se consideraba el centro del universo. Evidentemente estábamos completamente equivocados, ya que nosotros no podíamos ver que algo tan inmenso se estuviese moviendo y que nosotros no nos diésemos cuenta. Efectivamente, hay una serie de fuerzas que nos atraen a la superficie de Tierra a todos los objetos, que son las fuerzas gravitatorias, que hacen que nosotros no nos demos cuenta del movimiento de la Tierra. Entonces eso nos metió en una confusión de miles de años, creyendo de que nosotros no estábamos en movimiento. Es decir, la Tierra era plana y encima era el centro del universo. Gran error por parte de la humanidad. ¿Pero qué le íbamos a hacer si nosotros no teníamos referencia ninguna de qué estaba sucediendo fuera del planeta? ¿Lo entendéis? Entonces, para que queráis, quiero que os deis cuenta que aunque parecía absurdo de que para ese ser humano dentro de una furgoneta no se podría creer que todo lo demás se estaba moviendo menos él, porque él está sentado en su furgoneta, lo que quiero que veáis es que el ser humano, si no tiene referencia del exterior, genera una creencia que a día de hoy es absurda, el considerar que la Tierra es plana y que está fija y que es el centro del universo, cuando esto no es así. Y ya no solo eso, porque sabemos que la Tierra gira alrededor del Sol y a la vez todos los planetas giran alrededor del Sol, constituyendo así un sistema planetario, ¿de acuerdo? Y ese sistema planetario, a su vez, forma parte de una galaxia a la cual llamamos Vía Láctea. Y no solo eso, sino que no solo existe nuestra galaxia, también existen miles y miles de galaxias, ¿de acuerdo? O sea, daros cuenta de lo importante que es este tema, porque la física se encarga del estudio de todos los movimientos, y todos los movimientos son relativos. ¿Por qué? Porque se sabe que en realidad tenemos que considerar un punto fijo, porque en realidad nada está fijo, ¿vale? Ahí tenéis una fotografía o una fotocomposición sobre en lo que consistiría un agujero de gusano. Un agujero de gusano que, como sabéis, según la teoría, es un túnel por donde se puede viajar en el tiempo y el espacio se pliega. ¿De acuerdo? Pero tranquilos, porque esto no quiero meteros en todo este berenjenal, porque quien estudie física podrá estudiar todo esto, ¿vale? Estamos simplemente en el comienzo. Pero lo digo esto porque quiero que sepáis que, aunque consideremos que estamos ahora mismo sentados en nuestra silla, lo que ahora tenemos que considerar es que, aunque parezca que estamos quietos, no lo estamos, porque de hecho la Tierra está girando sobre su eje y encima alrededor del Sol, y a la vez todo el sistema planetario gira con la Vía Láctea, y a la vez toda la Vía Láctea
tiene un movimiento junto con otras miles de millones de galaxias que hay en el universo, ¿de acuerdo? Entonces, hasta ahí podemos llegar. Más allá del universo, pues ya no podemos llegar. Sepa Dios lo que en un futuro nos espere con el estudio profundo de la física. Pues bien, se necesita algo más para estudiar el movimiento, porque si os dais cuenta, si el movimiento es relativo, nosotros tenemos que fijar un punto de referencia dentro de una cosa que llamamos sistema de referencias cartesiano, ¿de acuerdo? Es decir, un sistema de referencia. Necesitamos un punto de referencia. Entonces, esto es una de las partes más importantes de la física. Cuando uno va a hacer el estudio del movimiento, si no establece previamente un sistema de referencia, el ejercicio va a estar mal, seguro, seguro no, segurísimo. Bien, pues el sistema de referencia lo que va a hacer es, a partir de una serie de sistemas cartesianos, vamos a ver lo que es un sistema de referencia en una línea recta, en un eje, un sistema de referencia para movimientos que se producen curvos o un sistema que realiza un arco en espiral, o sea, por ejemplo, el movimiento de una mosca, ¿vale? Entonces, para ambos se necesitan sistemas de referencia de una dimensión, 2 dimensiones y 3 dimensiones. Quiero que os deis cuenta de una cosa. Mirad, el sistema de un eje es un movimiento rectilíneo, ¿vale? Un movimiento rectilíneo. Estas son las líneas de puntos que hace ese movimiento, un movimiento rectilíneo. Si el movimiento es una curva, necesitamos un sistema bidimensional, es decir, de 2 dimensiones, de un eje X y un eje Y, es decir, que tenga anchura y altura. Si tenemos ya las 3 dimensiones, cosa que ya veréis en cursos mucho más superiores que el de tercero de la ESO, es precisamente este. Un sistema de referencia que no solo tiene la altura, o sea, lo que es la anchura y la altura, sino que también tiene profundidad. Como podéis ver, el eje X expresa profundidad, el eje Y expresa la anchura y el eje Z expresa lo que es la altura. Es decir, digamos que aquí tenemos tipos de sistemas de referencia. Y súper importante que veáis que tenemos el origen aquí. ¿Lo veis? El origen, el 0 está aquí, el 0 está aquí y el 0 está aquí. Es decir, desde aquí es de donde está mirando nuestro observador. Esta parte es súper importante porque si esto no lo hacéis bien, en los ejercicios van a estar mal. Es decir, ¿qué tenéis que plantearos primero a la hora de hacer un ejercicio de física del estudio del movimiento de algo? El sistema de referencia. Es decir, nosotros tenemos que establecer el sistema de referencia. ¿Y cómo se expresa todo eso? Pues muy bien, aquí os presento un sistema de referencia con números. Y aquí lo tenéis, un sistema de referencia llamado sistema de referencia cartesiano. ¿Por qué? Porque nos está expresando coordenadas cartesianas y la posición de un objeto en función a ese sistema de referencia. Yo quiero que os fijéis y que tengáis muy en cuenta de que aquí tenemos el origen. Es decir, esto es como si fuese nuestro observador, lo que hemos visto antes de los niños. Los niños veían como la furgoneta iba de su derecha a la izquierda y nosotros veíamos que la furgoneta iba de izquierda a derecha. ¿Por qué? Porque había un sistema de referencia diferente. Pero nosotros, como he dicho, en todos los problemas de física del movimiento tenemos que expresar un sistema de referencia y tenemos que elegir a nuestro interés el sistema de referencia que tenemos, ¿de acuerdo? El sistema de referencia. En este caso, el sistema de referencia ha de ser cartesiano. ¿Por qué? Porque el cartesiano nos va a dar las distintas posiciones del objeto en un momento determinado. Quiero que veáis algo muy importante. Aquí tenéis el origen y es la coordenada X será 0 y la coordenada del eje Y es 0. ¿Identificáis como 0, 0 este punto? Claro que sí, si tenéis alguna duda me lo decís. Aquí este punto, pues tiene en la coordenada X tiene 2 y en la coordenada Y tiene 3. Es decir, la anchura sería 2 y la altura sería 3. ¿Vale? Aquí, ¿qué sería? La anchura sería menos 3 porque está a la izquierda del 0, ¿de acuerdo? En el eje X.
y sería más 1 porque está en sentido positivo de la altura. Aquí los dos números son negativos, como podéis ver, menos 1,5 y menos 2,5. ¿Entendéis esto? Es decir, es muy necesario para saber la posición de un objeto colocar un sistema de referencia cartesiano, ¿de acuerdo? Que nos dé la posición, ¿de acuerdo? Y así evitar el problema de la relatividad del movimiento. Es decir, yo elijo un sistema de referencia fijo para no cometer errores en mis cálculos. Es decir, cuando yo empiezo un ejercicio de física, digo, mi sistema de referencia empieza cuando empieza el movimiento del objeto. Por ejemplo, imagínate que el objeto va desde el 0,0 al 2,3. Al 2,3. Pues directamente se desplazaría desde aquí hasta aquí, en este sentido. ¿Que va desde el 0,0 al menos 1,5? Pues le dices, pues va del punto morado al punto azul. Pues mi objeto va del punto 0,0 al punto menos 5, menos 1,5, menos 2,5. ¿Lo entendéis? De esa manera podemos caracterizar el movimiento, porque como sabéis, este sistema de referencia que veis aquí tan fijo, está en movimiento simplemente con el simple gesto de que mováis el móvil. ¿De acuerdo? Porque si movéis el móvil, vuestro sistema de referencia, como podéis ver, va variando de posición. El sistema de referencia que tenéis enfrente. ¿Por qué varía de posición? Porque vuestro observador es vuestro ojo que está viendo el móvil. No sé si me explico y si tenéis alguna duda, por favor preguntadme que lo volveré a explicar. ¿De acuerdo? Muy bien, pues una vez entendido esto, pasamos a lo que es el movimiento, la trayectoria y el desplazamiento. Pues bien, muy atento. El movimiento es el cambio de posición de un cuerpo, como podéis ver el balón, es el cambio de posición de un cuerpo a lo largo del tiempo. Es decir, desde que Juanita, la mejor jugadora del mundo, lanza el balón en una parábola perfecta para meter el gol en toda la escuadra, ¿de acuerdo? Lo que hace el balón es, en función al tiempo, pasa por distintas posiciones hasta que llega a la escuadra. ¿De acuerdo? Entonces, y ahora, en un sistema de referencia determinado. ¿Dónde ponemos el sistema de referencia determinado? Pues precisamente lo más normal es en el origen del movimiento. Es decir, justo en el instante en el que Juanita pone su pie en el balón. A partir de ahí se origina el movimiento hacia la escuadra de la portería. Toda una ciencia para quien sabe hacerlo. Y como he dicho, en todos los problemas hay que, con nuestra propia letra y con nuestro propio lápiz, tenemos que dibujar nuestro eje, sistema de referencia de origen en el balón y las coordenadas Y y las coordenadas X. De tal manera que esta posición corresponderá a una coordenada X, 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 X. O sea, esta escuadra, en función de este sistema de referencia, tendrá unas coordenadas dentro del sistema de referencia cartesiano, como lo hemos explicado anteriormente. ¿Qué sucede? Pues nada, que tenemos que saber los conceptos de trayectoria y desplazamiento. La trayectoria es el conjunto de posiciones sucesivas por las que pasa el cuerpo en su movimiento. Como podéis ver, aquí tenéis las posiciones del balón en su movimiento. Ya sabemos identificar el movimiento, pues solo tenemos que observar si un cuerpo cambia de posición. Cuando esto ocurre, el cuerpo ocupa sucesivas diferentes posiciones. Como podéis ver, aquí el balón pasa por sucesivas diferentes posiciones. En su movimiento, dibujando una curva denominada trayectoria. Esa línea roja que acabo de dibujar es precisamente el camino que ha tomado el balón para llegar a la escuadra, a lo que llamamos trayectoria, en esta línea roja. Pues bien, en ocasiones solo interesa determinar la diferencia entre el punto inicial y el punto final de todo el camino recorrido. Por lo tanto, nos interesa saber cuál es la distancia entre este punto y este punto.
A esa distancia le llamamos desplazamiento y por definición es la longitud, atención a esta palabra, la longitud del segmento verde que veis aquí que une las posiciones inicial y final del movimiento del cuerpo. Es decir, desplazamiento siempre lo vamos a asociar a esa línea recta que une punto final e inicial. Y ahora vamos a una parte súper importante que tenéis que estar muy atentos. Y es precisamente en la diferencia entre espacio recorrido y desplazamiento. Fijaros que he puesto espacio recorrido en rojo. ¿Por qué? Porque tiene una relación directa con la trayectoria, que es el conjunto de posiciones sucesivas por las que pasa el cuerpo en movimiento. Al conjunto de posiciones se le llama trayectoria. Pero a nosotros lo que nos interesa quizás saber es la longitud de esa trayectoria. Pues a esa longitud de la trayectoria le llamamos espacio recorrido. Y hay una facilidad tremenda en diferenciar, en equivocarse entre lo que es el espacio recorrido y el desplazamiento. Por lo tanto, tenéis que estar muy atentos a esto. El desplazamiento es la línea recta que une el final menos el final, punto final, menos el inicial, es decir, la longitud de esto, y el espacio recorrido es otra longitud. ¿Pero a cuál se refiere? A la longitud de la trayectoria. Para que nos hagamos una idea, imaginaros que la trayectoria es una cuerda, la estiro, la mido con una regla y tengo exactamente lo que me da el espacio recorrido. ¿De acuerdo? Por lo tanto, espacio recorrido y desplazamiento son longitudes y trayectoria es el conjunto de posiciones que no tiene referencias con la longitud. La longitud de la trayectoria es el espacio recorrido. Así que por favor, no me confundáis desplazamiento con espacio recorrido. Vamos a un ejemplo práctico. Pues bien, vamos a centrarnos en el espacio recorrido de este ejemplo. Aquí tenemos tres hermanas que van desde una casa hasta otra, ¿de acuerdo? Con estas trayectorias dibujadas en el eje cartesiano y nuestro problema con el sistema de referencia en la primera casa. Como podéis ver, van desde esta casa hasta esta casa, con diferentes trayectorias. Y nos vamos a centrar en el concepto de espacio recorrido, que es la longitud de la trayectoria. Como podéis ver, Bea sigue la trayectoria naranja, Celia la trayectoria azul y Patricia la trayectoria verde. Bien, vamos a centrarnos en el espacio recorrido. Bien, pues vamos con Bea. Bea primero recorre 1000 metros en esta dirección, más 800 en esta dirección. 1000 más 800, 1800. Patricia da unas cuantas vueltas. ¿Por qué? Porque lo primero que hace es 800 metros, luego 400 metros, ¿lo veis? Luego 200 metros hacia abajo, algo inquieta a Patricia, 200 metros hacia la derecha, como podéis ver, otros 200 metros hacia arriba y otros 400 metros hacia la derecha. Como podéis ver, la suma de todas estas cantidades son 2000. Bien, ¿y qué le pasa a Celia? Pues que Celia va de aquí a aquí. Y aquí no hay más remedio que utilizar el teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Porque tenemos cateto y cateto. El teorema de Pitágoras dice que hipotenusa al cuadrado, que es esta, es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. ¿Vale? Entonces, ¿cómo calculo yo la hipotenusa que coincidiría con el espacio recorrido de Celia? Pues con esta ecuación. ¿La veis? Entonces, si os dais cuenta, ahora yo lo que hago es, como es hipotenusa al cuadrado más cateto al cuadrado, y los catetos los tengo porque el primer cateto es 1000 y el otro cateto es 800, lo que hago es la raíz cuadrada de 1000 al cuadrado más 800 al cuadrado. ¿Y este cálculo cómo se calcula, David? Pues muy sencillo, adentro vídeo. Bien, para hacer este cálculo en la calculadora es raíz cuadrada, abro paréntesis, le doy al 1000, lo elevo al cuadrado, más 800 metros, lo elevo al cuadrado y cierro paréntesis y le doy al igual. Y ahí tenéis los 1280,63, bueno, con 62 aproximado de Celia. ¿Y cuál será el desplazamiento? Pues muy sencillo, el desplazamiento lo tenemos exactamente igual en las tres. Porque si nos vamos a la definición,
El desplazamiento es la longitud del segmento que une las posiciones inicial y final del movimiento del cuerpo. Por lo tanto, es decir, esta posición y esta posición, la línea recta va a coincidir con lo que ha recorrido Celia. Es decir, Celia tiene tanto el espacio recorrido como el desplazamiento exactamente igual, pero Patricia y Bea no. Por lo tanto, ya hemos calculado el espacio recorrido de Celia, que coincide con el desplazamiento, ya que es la longitud del segmento que une el punto inicial con el punto final. Sabiendo ya que Patricia, Celia y Bea, las tres hermanas, han hecho un desplazamiento igual a 1,280,63 y unos espacios recorridos diferentes, porque Bea ha recorrido 1800, Patricia ha recorrido 2000 y Celia ha recorrido 1280. Con este ejemplo espero haya quedado claro la diferencia entre espacio recorrido y desplazamiento. No confundáis estos dos conceptos, pues es muy sencillo confundirse. Sin más, me despido de vosotros deseando la mayor salud para vuestras familias. Un abrazo y hasta la próxima clase.